Un saludo cordial para el doctor Pachano. A los tiempos y mucho tiempo. Lo recuerdo que lo consultaba cuando estábamos en Radio Carrusel. Y el doctor Pachano siempre ha estado ligado al periodismo. La columna de opinión que tiene en Diario El Universo. También ligado a la docencia universitaria. En la Flaxo también me recuerdo que ha sido docente, o creo que todavía está. Y también ha estudiado fuera, especialmente en España. Y está muy compenetrado en los problemas sociopolíticos y por qué no decir económicos de la realidad ecuatoriana. Bienvenido, buenos días, espero que todo esté en orden en la salud personal y la de su familia. ¿Cómo le va? Y gracias por atendernos. Doctor Pachano. Buenos días, don Clever, ¿cómo está? Todo muy bien por acá, espero que también usted, su familia y las personas que nos escuchan estén muy bien y enfrentando esta difícil situación con cierta carga de optimismo, que es lo que nos queda. Doctor Pachano, hace poco dijimos con nuestro compañero aquí de trabajo que el informe a la Nación que puso en conocimiento el señor presidente de la República ya es historia. Lo que tenemos que pensar es qué podría ser en estos próximos 12 meses que usted sabe y que sabemos, dada la modesta experiencia, que generalmente los gobiernos ya el último año prácticamente es de arreglar las cosas para partir. Sin embargo, si este gobierno se propone, podría mejorar muchas cosas. ¿Cuál es su lectura del informe de ayer y qué cree usted que debería hacer el gobierno en estos próximos 12 meses? Usted, gracias. Bueno, primero que nada, yo creo que el informe se centró en los aspectos, digamos así, más duros, más agudos que enfrenta el país ahora, que básicamente el aspecto de la salud, de la economía, en lo social, y digamos encontramos que fue un informe diferente a los anteriores. No hubo propiamente informe de labores, sino más bien una puesta al día de la situación en que estamos y una serie de compromisos que se plantea el gobierno respecto a la economía, a la dolarización, a la salud, en fin. En segundo lugar, respecto a lo que viene, respecto a este año, creo que este año va a ser muy difícil, no solo para el gobierno, sino para el país fundamentalmente. Es un año en que vamos a tener que enfrentar todos los habitantes de Ecuador y del mundo, diría yo, una situación económica muy difícil, muy compleja, una situación social tremendamente grave, en donde se va a agudizar la pobreza, se va a agudizar la desigualdad, y esto exige, por lo tanto, una toma de decisiones, de posiciones, que tenemos que hacerlo en conjunto. No es un problema exclusivamente del gobierno, aunque al gobierno le corresponde señalar las vías, dar luces por donde debemos ir, pero este es un tema que debemos entender, que si no lo enfrentamos como sociedad en su conjunto, nos costará décadas el poder remontar. Creo que tenemos que entender que el Ecuador va a tener un retroceso en lo económico como no ha tenido
por lo menos en los últimos 40 años, para poner solamente el periodo democrático. Va a ser mucho más grave que la crisis del año 99, que fue la peor que habíamos tenido, y va a exigir una serie de medidas de guías para ya no solamente restaurar la economía y la sociedad ecuatoriana, sino rediseñarlas desde el comienzo. Creo que vamos a tener una situación, o digamos, vamos a necesitar definir una sociedad y una economía muy diferentes a las que hemos tenido. No va a ser fácil para la empresa privada crear empleo en la medida en que se requiere, y tampoco va a ser fácil para el gobierno encontrar los recursos para compensar la caída de ingresos de la población más pobre. Entonces, tenemos que repensarle al país en su conjunto. 7 de la mañana, 41 minutos, en Huancavelica 830M y Caché FM. Estamos dialogando con el doctor Simón Pachano, analista político y social. Doctor Pachano, ¿no cree usted que de alguna manera el gobierno, que precisamente no tiene fortaleza política, peor en la Asamblea Nacional, que como usted sabe, o todos los ecuatorianos sabemos, hoy tenemos una Asamblea Nacional que no ha tenido rumbo y peor consistencia ideológica entre los legisladores? Pregunto a usted, a pesar de esas falencias del gobierno, ¿no le parece a usted que tenía que enviar leyes para mejorar o atenuar los problemas de carácter social y económico para el país en forma oportuna y, por qué no decir, socializada con los mismos asambleístas? Usted. Sí, por supuesto. Yo creo que hay una serie de errores, de falencias, digamos, del gobierno, incluso desde el momento en que envió las leyes de urgencia económica. Creo que no lo hizo hablando, dialogando previamente, tanto con la Asamblea como con organizaciones sociales, organizaciones políticas, con las cámaras, con sindicatos, con centrales sindicales, en fin. Creo que eso era necesario. Posiblemente se puede decir que la situación de crisis, la pandemia, la reclusión en la que hemos estado obligados a permanecer, dificulta eso. Es probable que así sea, pero sí ha faltado, por supuesto, eso. En segundo lugar, en términos de más largo plazo, tenemos que entender que este gobierno es un gobierno débil, que nació débil, se debilitó mucho más en el ejercicio del cargo. Su debilidad original viene tanto por las denuncias que hubo respecto a las elecciones, sean o no verdaderas las irregularidades que se dijeron, eso le debilitó. En segundo lugar, la ruptura dentro de Alianza País le debilitó mucho más al gobierno. El propio gobierno no sabe con cuántos legisladores cuenta su bloque político, no sabe quiénes forman parte de su partido político, especialmente en la Asamblea. Y luego, la situación económica heredada le debilitó mucho más al gobierno. Es decir, hemos tenido un gobierno congénitamente débil. Era muy difícil que pudiera enfrentar esta situación de otra manera. Luego, el otro factor que hay que considerarlo es que no ha habido una actitud del resto de actores políticos de entender esta debilidad del gobierno y decir, bueno, hay que
hacer algo para que esto no se, que el país no se vaya, digamos, al abismo, y que por lo tanto se pueda cerrar filas en torno a un mínimo proyecto de acuerdo nacional. Y creo que eso no ha habido en ningún momento, y no hay tampoco ahora, cuando más se requiere frente a esta crisis, frente a esta pandemia. Entonces, creo que todos esos factores han contribuido para que estemos en una situación muy mala, y que el gobierno no pueda ofrecer más de lo que dijo ayer el presidente y el vicepresidente, que dijeron en sus respectivos discursos, es decir, que no puedan ir más allá de unas sanas intenciones, digamos, con respecto a lo que se puede hacer. Entonces, creo que, como decía inicialmente, al inicio de esta conversación con usted, don Cleves, decía que es una tarea de todos, no es una tarea del gobierno. El gobierno es demasiado débil como para que pueda enfrentar esta situación. Es una tarea del país y deberíamos tomar conciencia de ello. 7 de la mañana, 46 minutos en Huancavilca 830M y Caché FM. Estamos dialogando con el articulista diario El Universo, doctor Simón Pachano. Doctor Pachano, ¿no cree usted que el gobierno actuó muy lento, no reaccionó oportunamente ante grandes problemas? Por ejemplo, la deuda externa, que no la tocó oportunamente, que no la enfrentó oportunamente. El otro problema es el gasto público, el gasto corriente. El gasto corriente tampoco lo enfrentó oportunamente. Y el otro tiene que ver casualmente con el político, el factor político. Usted sabe perfectamente bien, por su experiencia y sus conocimientos, que todo empieza con una decisión política. Y si no consolidó oportunamente su andar político, fue un factor para no avanzar, pues, doctor Pachano. Es mi modesta opinión, pero lo más importante es lo que usted opine, doctor Pachano. Sí, por supuesto que ha habido una serie de demoras, de retrasos del gobierno para enfrentar los problemas más importantes del país, entre esos los que usted señala, la renegociación de la deuda externa, la propia declaratoria de emergencia en el momento en que apareció el coronavirus, en fin, sí, ha habido retrasos muy notorios, digamos así. Y ahora, entendamos también que nuevamente que este es un gobierno débil y que era muy difícil que pudiera enfrentar esas cosas por sí solo y que tuviera repercusión o que tuviera respuesta favorable. Por ejemplo, respecto a la deuda externa. La deuda no podía negociar ni este ni ningún otro gobierno en las situaciones en que estaba el país. Los tenedores de bonos de la deuda, ya sea la banca internacional o ya sean tenedores privados, no confiaban y no confían todavía de un país que ha manejado la economía como ha manejado el Ecuador en los últimos 13 años. Entonces, difícilmente podía darse una negociación adecuada. El gobierno, ¿qué es lo que optó cuál fue la opción que tomó el gobierno en ese aspecto? Fue la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que le dio un pequeño respiro. Puede ser que no nos guste el fondo, que tiene muy mala fama, que tuvo una política, una dirección nefasta en la década, a fines de la década de los 80 y en la de los 90,
que impulsó unos ajustes que tuvieron costos sociales muy altos. Sí, todo eso es el Fondo Monetario, pero creo que ha cambiado, y además, aunque no hubiera cambiado, el Fondo Monetario es la puerta hacia precisamente la posibilidad de manejar de otra manera la deuda externa, porque es la puerta hacia los organismos multilaterales de financiamiento, como el Banco Mundial, en fin, y hacia la posibilidad de mejorar la calificación del país en los mercados internacionales, en los mercados financieros internacionales. Entonces, creo que eso también sí llegó tarde, pero posiblemente no era posible hacerlo antes, no era posible negociar antes. Por otra parte, la mayor parte de la deuda de Ecuador es con China, y eso requiere otro tipo de negociación, porque no es necesariamente a través de estos organismos multilaterales, del Fondo Monetario, en fin, y requiere un manejo diferente y es más dura esa negociación. Por lo tanto, ahí había un candado bastante duro de abrir, que parecería que en estos últimos tiempos se está abriendo, y que la propia pandemia esta podría ayudar de alguna manera a que se entienda fuera la situación de países como Ecuador y se flexibilicen de alguna manera las condiciones. Pero eso en términos de lo económico. Por otro lado, respecto a lo que usted señalaba, por ejemplo, reducir el tamaño del sector público, el peso del sector público en la economía, que es lo que acaba de hacer el presidente con las últimas medidas que tomó después de la aprobación de las leyes urgentes. Pero eso tiene un altísimo costo social. Ese costo social es muy difícil que un gobierno quiera asumirlo o pueda asumirlo, y tiene, digamos, un costo no solo político, sino eso significa echar gente a la calle, y significa incrementar niveles de pobreza, significa que hay que buscar compensaciones, medidas compensatorias, en fin. Es decir, un panorama muy complejo, porque es muy fácil, como lo han dicho muchos sectores, señalar que hay que reducir el gasto corriente, el número de burócratas, en fin. Sí, claro, hay que reducirlo, pero esas son personas de carne y hueso a las que hay que despedir y dejarlas en la calle. Se ha planteado en las últimas medidas una compensación que el gobierno la ha estimado en $1,000 millones para créditos para emprendimientos nuevos que irían dirigidos justamente a estas personas que salgan del sector público. Yo me pregunto, y tengo ahí mucho pesimismo en la respuesta que yo mismo me doy, me pregunto si es que la mayoría de esas personas van a ser capaces de llevar adelante un emprendimiento productivo. Mi respuesta, como digo, es pesimista, y creo que la mayoría no podrán enfrentar eso. Va a ser muy difícil. Por lo tanto, lo que se requiere es un apoyo al sector productivo ecuatoriano, al sector formal de la economía, para generación de empleo en ese sector, y que sea el sector económico privado productivo el generador de empleo de aquí en adelante. Creo que eso es lo que hay que ir buscando, y esas medidas hay que ir tomándolas nuevamente, vuelvo a lo que decía antes, en acuerdos de conjunto, en donde entren sector privado, sector público, organizaciones sociales, etcétera. 7 de la mañana, 55 minutos en Ecuador continental. 6 de la mañana, 55 minutos en la provincia insular de Galápagos. Y 8 de la mañana, 55 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Estamos dialogando aquí en Huancavelica 830M y Caché FM con el señor doctor Simón Pachano, articulista del diario El Universo. Doctor Pachano, ¿no le parece a usted que lo más importante
o lo más trascendental, o lo que podría resolver muchas cosas que las que estamos hablando y que a lo mejor se está interpretando que somos enemigos del gobierno. No, porque se ha hecho ciertas cosas buenas. Pero lo vital, desde que comenzó el gobierno, no era mejor que enfrente la renegociación de la deuda externa, porque pensando elementalmente, doctor Pachano, si usted tiene una carga de obligaciones y no le alcanza para cubrirlas, indudablemente no va a usted ni nadie a avanzar. Entonces por ahí me parece que hubo el error, el que estamos todavía lamentando. Usted. Sí, por supuesto, como le decía antes, me parece a mí que ese era un tema fundamental, resolver el problema de la deuda. Recordemos que el gobierno anterior, en los últimos 7 meses de gobierno, se endeudó a un promedio de $1,000 millones por mes, es decir, $7,000 millones solamente en los últimos 7 meses, ¿no? Y a unas tasas de interés altísimas que bordeaban el 10%, incluso hasta el 11.5%, ¿no? Y con plazos muy cortos, es decir, eran una deuda muy dura, muy difícil de manejar. Y como decía antes, esta deuda era con China, en donde hay menores condiciones para la negociación. Y la economía del país no daba para manejar una deuda de ese tipo. Y la calificación del país en términos del riesgo país en los ámbitos internacionales estaba en niveles que nunca habíamos llegado. Por lo tanto, era muy difícil hacerlo. Yo no quiero defender al gobierno en ese sentido, sino ver dentro de una posición realista que era muy difícil manejar el tema de la deuda. Por supuesto, usted tiene toda la razón en que ese tema había que resolverlo y posiblemente había que poner mucho más énfasis, mucha más fuerza que lo que se puso, y tener una actitud quizá más decidida en el ámbito internacional para manejar eso. Pero recordemos también que durante todo el primer periodo de este gobierno, quienes manejaron la economía fueron personas que venían directamente con la misma línea del gobierno anterior, es decir, no había una conciencia clara de que ese era un problema que iba a estallar en algún momento. Por lo tanto, creo que el gobierno cometió el grave error de tratar de mantener esa misma política expansiva que tuvo el gobierno anterior. Coincido plenamente con usted, doctor Pachano, en ese aspecto totalmente, pero ya la leche está derramada, doctor Pachano. 12 meses tiene aún el gobierno. Porque si bien es cierto, y esto no lo podemos negar, doctor Pachano, este gobierno recibió o encontró las finanzas públicas totalmente desordenadas, por así decirlo. Y lo ha hecho de a poco. Creo, en mi modesto criterio u opinión, que eso es un factor muy importante y determinante que ha logrado el gobierno, es decir, de reorganizar, mejorar, ordenar las finanzas públicas del país. Me parece que es un acierto. Sin embargo, doctor Pachano, se habla que aproximadamente, más o menos, el Ecuador, con estas gestiones que ha hecho a través del Ministerio de Finanzas, está y va a recibir como máximo más o menos $5,000 millones. Unos dicen, el propio presidente de la República dice que el déficit
es de 12.000 millones de dólares. En lo personal creo que se le quedan por ahí 2.000 millones más, 14.000 millones. Si tenemos 5.000 millones asegurados, faltarían 9.000 o faltarían 7.000 millones de dólares. ¿No cree usted, doctor Pachano, que para buscar o atenuar ese déficit de 7 o de 9.000 millones de dólares, el gobierno debería de seguir trabajando en la búsqueda de factores que reactiven el aparato productivo y lograr pues que la caja fiscal tenga ingresos para seguir cumpliendo con compromisos locales, nacionales y externos? Por ejemplo, doctor, ¿estaría usted de acuerdo o cuál es su opinión, por ejemplo, el presidente pedirle a la presidenta del Consejo de la Judicatura que le exija a los jueces agilitar los juicios en los distintos litigios que grandes empresas nacionales y extranjeras tienen por concepto de obligaciones con el SRI que superan los 1.500 millones de dólares, entre todas? Por ejemplo, yo creo que ahí habría algún dinero, no digo que los 1.500 o los 2.000 millones los va a captar, pero una parte podría ser, doctor. Lo otro, Sí, siga usted. sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con usted que habría que agilizar ese tipo de acciones, pero esas acciones no son fáciles de hacer, toman mucho tiempo, pero por supuesto hay que iniciarlas, hay que hacerlas, y para eso hay que tener también un orden interno que nos permita presentarnos adecuadamente hacia afuera, es decir, que permita que se vea afuera que hay un país que está interesado en acabar con la corrupción, en terminar con los manejos arbitrarios que ha habido, con un mal manejo de la economía, es decir, poner la casa en orden para que afuera tengamos una imagen mucho más positiva y que el Ecuador pueda ser, por ejemplo, sujeto no solamente de una buena justicia internacional para recuperar dineros llevados por la corrupción, etcétera, sino también para tener un buen plan de apoyo desde afuera. Se ha hablado mucho de lo que fue el plan Marshall para Alemania y en general para Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si es que algo así va a haber, porque parecería que eso va a suceder en algún momento, ya lo han advertido Alemania, Francia, para Europa, en fin. Pero si eso va a suceder, el Ecuador tiene que dar una imagen de que es un país que va a administrar los recursos adecuadamente. Y eso significa lo que decía antes, poner la casa en orden. Es decir, y poner la casa en orden a la vez quiere decir ponernos de acuerdo internamente y demostrar que hay un país que quiere salir adelante y que los recursos que vengan no van a caer en saco roto. Hay la coyuntura, doctor Pachano, que hoy el gobierno del Ecuador tiene muy buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso, doctor Pachano, hay que aprovecharlo, porque varias veces lo he escuchado al presidente Donald Trump que él está dispuesto a ayudar a Ecuador. Y hay una gran excusa, o yo diría una gran razón, cuando nosotros nos ponemos a leer las estadísticas ahora con esta crisis sanitaria y la comparamos
con Perú, con Chile y con Colombia y sacamos el per cápita de los fallecidos, el Ecuador ha sido el más afectado en esta crisis sanitaria en comparación con Perú, Chile y Colombia. Y esa es una gran razón, doctor Pachano, que si se da este plan Marshall del año 2020, Ecuador debería ser tomado en cuenta en primer orden. Usted. Sí, por supuesto. Eso tiene que el Ecuador presentar como un elemento hacia afuera para recibir apoyo, en fin. Ahora, eso también significa una cosa negativa para el país, y es que está demostrando que los servicios de salud en Ecuador están muy mal o quedaron en muy mala condición, y que no hemos sido capaces de responder adecuadamente a una situación de crisis como la que hemos tenido. Entonces, nuevamente digo, hay que hacer las cosas internamente, hay que ir demostrando que tenemos la voluntad y la capacidad para ir remontando ese tipo de problemas. Y finalmente, doctor Pachano, para darle paso a mi compañero director, el otro factor que no se nos debe escapar, doctor Pachano, es el de la corrupción. Definitivamente, ayer, hoy y siempre está la corrupción. Y eso no debe de ser así, doctor Pachano. Usted. Ese es un tema gravísimo, porque no es solamente un tema del gobierno pasado, de este gobierno, como usted muy bien lo dice, es un tema de ayer, hoy y siempre. Y desafortunadamente tenemos una conducta generalizada entre entre la población ecuatoriana que no considera, no condena la corrupción. Si usted mira las encuestas de Latino Barómetro que se hacen en 20 países de América Latina, las del Barómetro de las Américas que hace la Universidad de Vanderbilt, también en alrededor de 18 países de América Latina, Ecuador está entre los países que más permite la corrupción, y que consideran la mayoría de las personas encuestadas que la corrupción se puede aceptar siempre que a cambio de eso se hagan obras o se hagan, digamos, cualquier actividad. Es decir, vemos con cierta complacencia la corrupción. Desafortunadamente es así, y de eso tenemos que estar conscientes para poder enfrentarla. La corrupción no es solamente de quienes llegan a la política, a ellos se los ve más claramente porque están en la escena pública, pero atrás de ellos o junto con ellos hay una cadena de corrupción que invade prácticamente a toda la sociedad. Eso es lo grave, es gravísimo. Ese es un tema, y usted pone ahí el dedo en la llaga, porque ese es un tema fundamental y al que hay que tomarlo muy en serio y formular políticas de largo alcance. 7 de la mañana, 8 de la mañana, 8 de la mañana, 9 minutos. Usted, director, licenciado Luis Alberto Viedela Rosa, con sus inquietudes para el doctor Simón Pachano. Muchas gracias, economista. Buenos días al doctor Simón Pachano. Usted se refirió a la corrupción. El presidente de la República, en su informe a la Nación, dijo ayer que en el tiempo que le resta de su mandato procurará, a través de la Asamblea Nacional, obtener una ley que permita la recuperación de los recursos y bienes, una ley de extinción de dominio. ¿Cree usted, doctor Pachano, que exista el consenso en la Asamblea Nacional para adquirir esta normativa? Y la otra inquietud es, estamos casi a medio año, el tiempo va raudamente, nos encontraremos ya con la campaña electoral, esta vez será diferente.
ya no habrá concentraciones, abrazos, besos. ¿Cuál debería ser una estrategia de marketing político ante estas restricciones, doctor Pachano? Muy buenos días, gracias. Muy buenos días, gracias. Respecto a lo primero, me parece que la ley de extinción de dominio puede ser un buen instrumento, dependiendo, por supuesto, cómo esté formulada, que sin atentar contra el debido proceso y contra la presunción de inocencia. En fin, yo creo que esa es una ley que debe tomársela muy seriamente. Pero usted preguntaba que si es que en la Asamblea va a pasar eso. La Asamblea es un agujero negro, no se puede saber qué es lo que va a pasar ahí. Yo no me atrevo a decir si va a haber los votos o no va a haber, cómo la van a discutir, eso queda, digamos, al azar de lo que venga. Respecto, el segundo tema era la campaña electoral. Respecto a la campaña, en este momento se está debatiendo, sobre todo dentro del Consejo Nacional Electoral, cómo se hará la votación y cómo se llevará adelante la campaña. No es solamente un tema de Ecuador, hay varios países que están debatiendo esto. En varios países ya se han postergado elecciones, por ejemplo el caso de Bolivia, se lo hizo en República Dominicana, en fin, y se está viendo si es que va a haber una campaña que no implique las grandes concentraciones, acumulación de personas, en fin, y sobre todo que la votación no sea un momento para el mayor contagio. ¿Cómo se lo hace? Bueno, se está viendo si será telemática, si se pueden utilizar diversos mecanismos, en fin, pero ese debate hay que tomarlo muy seriamente ya, en este momento. Se lo está haciendo, como decía, en el Consejo Electoral, pero de esto deberían también ocuparse los partidos políticos y las organizaciones políticas en general. 8 de la mañana, 12 minutos. Finalmente, doctor Pachano, la personal. Ya ya no usamos más la tiza para el pizarrón, porque así nos iniciamos como docentes, con la tiza. Ahora obviamente hay la tinta líquida, el PowerPoint, todas las cosas. Ya nos retiramos de la docencia en las universidades. Usted estuvo en España dando clases, acá en América Latina, obviamente aquí en el Ecuador, en la Flaxo, etcétera. ¿Nos retiramos de la docencia o seguimos por ahí dándole un poco, doctor Pachano? Perdón, no le entendí bien la pregunta porque la comunicación hay alguna interferencia. Si me la puedes repetir. Ya. Muy puntualmente. ¿Me escucha ahí? ¿Ahí me escucha? Sí, a ver. Le decía que esta es personal. Usted y yo comenzamos haciendo docencia con tiza en la pizarra. Ahora han cambiado los tiempos. Hay la tinta líquida, hay el PowerPoint, hay varios instrumentos para la enseñanza. Le pregunto, ¿sigue haciendo la docencia? Usted ha hecho docencia en España, ha hecho acá en América Latina, acá ha hecho o hace en la Flaxo. ¿Ya nos retiramos o seguimos un poco en esa actividad? Yo sigo en esa actividad y en este momento la estoy haciendo virtualmente, es decir, desde mi casa, como estamos en esta reclusión obligada, desde la casa utilizando los mecanismos, digamos, de teleconferencia, etcétera, que felizmente nosotros en Flaxo habíamos tenido ya experiencias previas, teníamos cursos a distancia, algo de una poquita experiencia que nos ha servido bastante en este momento. No es lo mismo, por supuesto, que hacer una clase presencial, que tener el contacto directo con los estudiantes y que ellos puedan hablar en cualquier momento, tomar la palabra, en fin, no es lo mismo, obviamente, pero sí se soluciona de alguna manera.
Doctor Simón Pachano, le quiero agradecer a nombre de nuestros oyentes de Caché FM y Huacavilco 830M. Me ha dado gusto conversar a los tiempos con usted. Le mando un fuerte abrazo. El gusto ha sido mío, como siempre, como usted dice, a los tiempos, y espero que no pase mucho tiempo hasta que volvamos a hablarnos. Un abrazo también a usted.